Estimados beneficiarios, primero que todo saludarlos, y en esta oportunidad vamos a referirnos a la resolución de concurrencia en el contexto del sistema de salud de IPRECA. Pero para que empecemos a hablar propiamente tal de la resolución de concurrencia, que vamos a ver que tiene una importancia, que es de bastante importancia dentro de lo que dice relación con el sistema de salud, tenemos que referirnos en cierta medida a una introducción al tema. Y en ese sentido tenemos que decir que la ley 19.961, que es la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, en su artículo 78 nos señala que la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, DIPRECA, es un organismo funcionalmente descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, y a la cual le corresponde otorgar los beneficios que su respectiva ley orgánica señala. Por lo tanto, teniendo ya como introducción este marco normativo, tenemos que ahora referirnos a qué es lo que nos señala el Decreto Ley número 844 de 1975, el cual nos indica cuáles precisamente son los beneficios que otorga la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile. En ese sentido, tener presente que estos beneficios son de carácter normativo, están establecidos precisamente en nuestra legislación. ¿Y cuáles son precisamente estos beneficios? El primero de ellos es la pensión de retiro, el otorgamiento de pensiones de retiro y Montepío, que están dentro del ámbito de lo que es la normativa previsional de DIPRECA. Y para efectos de lo que vamos a hablar en esta oportunidad, tenemos la asistencia médica, hospitalaria y dental como uno de estos beneficios. También tenemos como beneficio los préstamos, asignaciones de vivienda y otros que se establezcan en el reglamento orgánico. Teniendo presente esta pequeña introducción, ya adentrándonos propiamente tal en el sistema de salud de DIPRECA, tenemos que tener presente que los beneficios de orden médico, hospitalario y dental y asistencias quedan sujetos en cuanto a su otorgamiento a las limitaciones y modalidades que contempla el reglamento respectivo. Por lo tanto, teniendo presente estas primeras disposiciones aludidas, que ya nos van dando la idea de que el régimen de salud de DIPRECA tiene una normativa especial. ¿Cuál es? Aquella que está contenida en su reglamento, que como vamos a ver es el reglamento número 509. Pero antes de entrar en este estudio, en este análisis propiamente tal, para efectos del financiamiento del régimen de salud de DIPRECA, tenemos que tener presente que para el otorgamiento de los beneficios médicos, hospitalarios y dentales, se destinará a lo menos un 30% del total del descuento obligatorio a que se refiere la letra A del artículo 20 del Decreto Ley 844, que dice relación con las entradas que ingresan a DIPRECA como financiamiento. Y en ese contexto, esta referencia que encontramos se encuentra realizada propiamente tal al descuento mensual obligatorio del 8,5%, que es aquella que se realiza sobre las pensiones y sobre las remuneraciones de los imponentes de DIPRECA. Pero cuando nosotros hablamos precisamente en el ámbito de la salud, de este 8,5%, tenemos que señalar que el 2,55% va destinado a salud, y que es sobre la base de esta cotización del 2,55% se sustenta todo el régimen de salud de DIPRECA, cuyos beneficiarios son sus imponentes y sus cargas familiares. Como comentario podemos señalar que, a diferencia del sistema público de salud, la cual tiene una cotización del 7%, vemos que esta cotización que se realiza al régimen de salud de DIPRECA de un 2,55 es bastante baja en comparación con FONASA, por ejemplo. Y por lo tanto surge esta necesidad de tratar de implementar los fondos respectivos de la manera más eficiente y eficaz. Y en ese contexto encontramos la resolución de concurrencia, que es aquella que nos va a señalar de qué manera se va a financiar las distintas prestaciones de carácter médico.
Ya entrando en la regulación específica del ámbito de la salud, tenemos, como les decía, el decreto número 509 del año 1990, que es el reglamento de medicina curativa de DIPRECA, ¿ya? Que viene a constituir la norma legal que nos va a regular todo este sistema de salud. ¿Y qué precisamente es lo que regula? El otorgamiento, las limitaciones y las modalidades a través del cual se van a otorgar estos beneficios de orden médico, hospitalario, dental y asistencial. Ahora bien, ya considerando esta normativa en específica en materia de salud, tenemos que visualizar qué es lo que nos señala el artículo primero. Nos señala, esta Dirección de Previsión, DIPRECA, proporcionará a sus imponentes y a sus cargas familiares reconocidas, por lo tanto ahí ya vamos viendo quiénes son los beneficiarios del sistema de salud, siempre que no tengan igual derecho en un sistema previsional distinto, los beneficios de orden médico, hospitalario y asistencial a que se refiere el artículo 9 del Decreto Ley 844 de 1975. Por lo tanto, esto ya es la norma, el primer artículo, en el cual nos reitera que DIPRECA está obligado a proporcionar a sus imponentes y sus cargas familiares estos beneficios médicos, hospitalarios y asistenciales. Pero ya adentrándonos propiamente tal en este decreto número 509, encontramos el artículo 6, y que es precisamente la que consagra la aplicación de la resolución de concurrencia, que es la materia con la cual estamos analizando. Y para entender un poco en qué consiste esta resolución de concurrencia, consagrada en el artículo 6, tenemos que visualizar qué es lo que nos señala. El director de previsión, por lo tanto, ya el jefe superior de DIPRECA, previa aprobación de la Dirección General de Carabineros, por lo tanto ya existe cierta coordinación y en definitiva y que se traduce en la aprobación por parte de la Dirección General de Carabineros, el director de previsión fijará en el mes de enero de cada año mediante una resolución interna. Por lo tanto ya podemos visualizar que la resolución de concurrencia se traduce en un acto administrativo que emana de DIPRECA. ¿Y de qué manera se va a otorgar esta resolución de concurrencia? Considerando las disponibilidades presupuestarias, nos va a señalar esta resolución de concurrencia los porcentajes que en ningún caso podrán ser inferiores a un 50%, con que la dirección concurrirá al pago de los beneficios médicos que se señalan. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la propiamente tal de la resolución de concurrencia, es aquel acto administrativo que pasa previamente por la aprobación de la Dirección General de Carabineros, mediante la cual nos indica de qué manera DIPRECA va a pagar estos beneficios de orden médico, ¿ya? Y que pueden constituir hospitalización, exámenes y tratamientos especiales, honorarios médicos y medicamentos. En ese sentido, corresponde hacer presente que en ningún caso la concurrencia de DIPRECA para el pago de estos beneficios puede ser inferior al 50%, que es lo que nos señala aquí el artículo 6. Ahora bien, esta misma disposición nos indica que en la región metropolitana DIPRECA va a concurrir al pago de los mencionados beneficios solo cuando estos sean prestados en los hospitales institucionales o en el hospital DIPRECA. Entonces ahí cabe preguntarnos, ¿pero qué pasa si mi atención o si mi beneficio médico o el cual yo estoy requiriendo a este sistema de salud no se puede otorgar por estos prestadores institucionales? Y aquí encontramos la otra parte. No obstante, en casos debidamente calificados por esta última, podrá autorizarse la concurrencia en prestaciones médicas otorgadas por otros establecimientos, cuando no sea posible para el imponente obtener la asistencia médica de los aludidos hospitales. Por lo tanto, la resolución de concurrencia nos señala de qué forma DIPRECA va a concurrir a la cobertura de estos beneficios. La misma norma nos señala que para efectos de la región metropolitana solo se van a otorgar en los hospitales institucionales o en el hospital DIPRECA. Pero, aquí tenemos la excepción, en casos debidamente calificados podrá otorgarse la concurrencia en otros
de estas prestaciones de carácter médica en otros establecimientos. ¿Cuándo? Cuando no sea posible para el imponente obtener la asistencia médica de los aludidos hospitales. Por lo tanto, en cierta medida, para efectos de la región metropolitana, si las prestaciones no son otorgadas por los hospitales institucionales, el imponente puede recurrir a otro tipo de establecimientos para obtener la atención médica. Ahora bien, dentro de este contexto es necesario tener presente algunas circunstancias. Por ejemplo, el artículo 13 del decreto 509 nos señala: a nivel nacional, DIPRECA podrá celebrar convenios con personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, en base al arancel mínimo de FONASA o el que determine el director para la atención de sus imponentes y cargas familiares reconocidas. ¿Qué es lo que nos quiere significar con esto dicha disposición? Que DIPRECA tiene la posibilidad, tiene la potestad, tiene la facultad de celebrar convenios médicos para la atención de sus imponentes. Y esa es una labor que en definitiva se canaliza a través de la unidad de convenios de convenio y bonos de DIPRECA. En el mismo sentido, el artículo 15, y reiterando un poco esta idea que tenemos en el artículo 13, nos señala que para el otorgamiento de las diversas prestaciones contempladas en el reglamento, todas las prestaciones médicas que vimos anteriormente, y especialmente en provincias, por lo tanto ya abarcamos prácticamente todo el territorio nacional, se faculta a DIPRECA para celebrar los convenios que estime necesarios con personas naturales o jurídicas de derecho público o derecho privado. Por lo tanto, tenemos esta reiteración de la posibilidad de que DIPRECA como tal pueda celebrar convenios de carácter médico para la atención médica de sus imponentes. Hacer presente también el artículo 16, que en relación con el sistema de libre elección que se reconoce, partiendo de la base que tenemos que DIPRECA tiene esta posibilidad de celebrar convenios, en la región metropolitana solamente esta modalidad de libre elección va a regir con la autorización previa del médico jefe, la que no será necesaria cuando la urgencia de la atención así lo requiera, en cuyo caso deberá justificarse ante este acompañando los documentos que lo acrediten. Reiteramos acá la potestad de que las prestaciones médicas que otorga este sistema de salud sean prioritariamente otorgadas por los hospitales institucionales. Si no pueden ser otorgadas por los hospitales institucionales, ahí nos vamos al sistema de libre elección sobre la base de convenios de carácter médico. Ahora bien, y en esta parte explicativa, quiero traer a colación ciertos dictámenes de Contraloría que se han referido un poco a este tema. De esta forma, el dictamen 75.388 del año 2013 del órgano Contralor nos refiere que resulta procedente que los cotizantes paguen a DIPRECA el porcentaje no cubierto por DIPRECA que corresponda a las diferencias por los gastos de concepto de atenciones médicas, hospitalarias y dentales, ello conforme a los porcentajes establecidos en la resolución de concurrencia. En ese sentido, que es lo que nos ha dicho al respecto el órgano Contralor, que se entiende que DIPRECA no paga toda la prestación, ¿ya? Porque partimos de la base de que es un régimen normativo y que solamente va a concurrir en aquella parte que la resolución de concurrencia nos señale. Por lo tanto, la resolución de concurrencia nos indica de qué manera DIPRECA va a concurrir con la cobertura, pero aquello que no se logre pagar, valga la redundancia, con lo que DIPRECA debe otorgar, con lo que DIPRECA debe pagar, va a hacer cargo del imponente y que en definitiva es lo que corresponde al copago, ¿ya? Sabemos que existe la posibilidad de que se suscriban estos seguros de salud para que el copago en definitiva vaya siendo menor. Pero, ¿qué quiero significar con esto? Que Contraloría reconoce la circunstancia de que el imponente debe pagar aquello que no, en respecto a lo cual DIPRECA no concurre. Y por eso nos señala este mismo dictamen que este sistema de salud garantiza una cobertura parcial de las prestaciones, pero que en ningún caso la obliga a costear la totalidad de las mismas
acorde a la normativa que les es aplicable. Este es un régimen de salud normativo, no es de carácter contractual que pueda ser modificado al arbitrio entre el imponente y DIPRECA. La norma es la que existe y sobre esa base se tiene que actuar. Del mismo modo, y trayendo un poco a colación que ha dicho Contraloría, el dictamen 65.504 del año 2011 ha señalado que la regla general en la región metropolitana es que DIPRECA concurra al pago de los beneficios en los hospitales institucionales y en el hospital de DIPRECA. Sin embargo, y es muy vinculado a lo que dije anteriormente, en los casos en que estos se encuentren impedidos de brindar la atención requerida, se puede autorizar la entrega de prestaciones por otro centro de salud, reconociéndose, acá lo reitera la Contraloría, la facultad de celebrar convenios para tal efecto. Acá reiterar un poco lo que nos han dicho otros dictámenes, por ejemplo el inciso final del artículo 13 nos indica, en lo que interesa, que los convenios en cuestión podrán ser pactados sobre el arancel mínimo FONASA o el que determine el director de previsión para la atención de los imponentes y las cargas familiares reconocidas. Situación en cuyo caso la concurrencia respectiva debe aplicarse sobre ese arancel y no el de los hospitales institucionales. Por lo tanto, encontrando la posibilidad de que se celebren estos convenios y que en la resolución de concurrencia nos va a señalar cuánto es lo que corresponde aplicar respecto de las prestaciones, tenemos que estar al arancel reconocido, en ese caso, en el convenio, ¿ya? Por lo tanto, no propiamente tales de los hospitales institucionales. Eso es lo que nos ha dicho el Contraloría en este dictamen 10.373 del año 2003. Reiterar que DIPRECA cuenta con amplias facultades para determinar el aporte económico que entrega a los beneficiarios de su sistema de salud y que es lo que reconoce en definitiva la resolución de concurrencia. Recordemos que en el artículo 6º, esta resolución de concurrencia se otorga o se concede más que nada sobre la base de la determinación de las disponibilidades presupuestarias que tenga DIPRECA, ¿ya? En la cual participa obviamente Carabineros de Chile a través de la Dirección General de Carabineros, ¿ya? Y finalmente, a propósito de ciertos reclamos que han existido sobre la base de pronto de ciertas inquietudes que han tenido imponentes, en este mismo dictamen, Contraloría ha dicho que no se advierten irregularidades en la manera en que DIPRECA establece los porcentajes, porque entendemos que es una facultad de DIPRECA sobre la base de la disponibilidad presupuestaria respecto de la cual va a concurrir a estas coberturas, ¿ya? Por lo tanto, la potestad está reconocida legalmente y normativamente a través de la jurisprudencia administrativa. Dicho lo anterior, teniendo presente estas explicaciones más o menos de carácter general, vamos a precisar algunos conceptos relativos de la resolución de concurrencia que dijimos que es anual y que en este caso en el año 2020 es la número 732 de 15 de abril del año 2020 y que también es el llamado Plan de Salud de DIPRECA para el año 2020. Vamos a señalar solamente algunos aspectos generales, ¿ya? Porque estos constan en este acto administrativo y también están, ustedes los pueden corroborar en la página web de DIPRECA y en otros canales institucionales. ¿Qué es lo que nos señala la resolución de concurrencia? De partida nos va señalando distintos ítems, ¿ya? O distintos ámbitos en los cuales nos especifica de qué manera DIPRECA va a concurrir. Por ejemplo, tenemos para los casos de hospitalización y cirugía ambulatoria. Tenemos el caso de los prestadores. Recordemos que en los prestadores institucionales la atención es prioritaria en la región metropolitana. Y tenemos los prestadores de salud en convenio. Tenemos una concurrencia del 55% para los hospitales institucionales y 50% para los prestadores en convenio, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el arancel? Arancel FONASA número 2 en el caso de los hospitales institucionales y FONASA número 1 para los prestadores en convenio. Por lo tanto, aquí podemos ver cuál es la concurrencia respecto del pago del total de la prestación que el sistema de salud de DIPRECA realiza esta cobertura.
¿ya? En este rubro, hacer presente que se consideran los días cama, derecho a pabellón, exámenes, medicamentos, honorarios médicos y traslado en ambulancia. Eso respecto de la hospitalización y cirugía ambulatoria. Respecto de los medicamentos, en caso de hospitalizaciones, hospitales institucionales, 55%, FONASA 2, prestadores de salud en convenio, 50%, FONASA 1. Ese es el detalle para los medicamentos cuando los beneficiarios son hospitalizados, ¿ya? Atenciones ambulatorias. Las atenciones ambulatorias son aquellas en las cuales no se cumple con la prestación se otorga sin que haya una hospitalización de por medio, ¿ya? Por lo tanto, tenemos estas atenciones sobre la base de las siguientes concurrencias y podemos visualizar que acá tenemos el servicio médico, ¿ya? El SERMED de IPRECA, con un 55% de concurrencia, ¿ya? En la cual no hay una hospitalización, por eso hago el distingo. Tenemos en primer lugar Hospital de Carabineros y sus centros de salud, que están repartidos a lo largo del país, y aquellos prestadores cuya subordinación sea solo técnica. Concurrencia el 55%, arancel FONASA 2, del mismo modo que el Hospital de IPRECA y el Servicio Médico de IPRECA. Respecto de los prestadores de salud en convenio, tenemos una concurrencia del 50%, FONASA 1. Hacer presente que en este rubro se consideran las consultas médicas, exámenes, procedimientos, derecho a pabellón, honorario médico, cuando corresponda a la atención ambulatoria. Por lo tanto, ese es el desglose que tenemos respecto de las atenciones ambulatorias. Pago asociado a diagnóstico, el llamado PAD. Tenemos prestadores institucionales, 50% del arancel cobrado, y prestadores en convenio también el 50% del arancel cobrado. En este rubro, el pago asociado a diagnóstico, se consideran los paquetes quirúrgicos hospitalizados, ¿ya? Para los cuales existen aranceles que son previamente convenidos con el prestador, ¿ya? Eso es lo que podemos señalar respecto del PAD. Respecto a tratamientos especiales, y en específico el tratamiento de diálisis y también el tratamiento del VIH-Sida, como vamos a ver más adelante, tenemos las siguientes coberturas. Prestadores institucionales, concurrencia el 95% del arancel FONASA, prestadores en convenio 95% también del arancel FONASA. Por lo tanto, aquí vemos que para el tratamiento de diálisis, enfermedad súper común en nuestra población beneficiaria, o sea, tratamiento bastante común respecto a nuestra población beneficiaria, tenemos una concurrencia bastante alta, ¿ya? Que corresponde al 95%. VIH-Sida, tratamiento del VIH-Sida, en este caso el prestador solamente existe concurrencia respecto de hospitales institucionales, ¿ya? Hospital de Carabineros, Hospital de IPRECA, y prestadores en convenio del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que respecto a los cuales existe un convenio, ¿ya? Por lo tanto, en este caso también va a ser un 95% del valor cobrado para todas las prestaciones asociadas a este tratamiento. Hacemos la precisión que en este caso no vemos prestadores en convenio de libre elección, ¿ya? Por lo tanto, solamente el prestador son aquellos que tenemos acá en la lámina. Tratamientos especiales de tipo ambulatorio con medicamentos, por lo tanto tenemos aquellos que no implican hospitalización. Aquí tenemos ciertas restricciones, ¿ya? En ese sentido hay que ser bastante claros que no es una concurrencia amplia y que tenemos el límite establecido por el mismo decreto 509 y también por lo que nos refiere en este caso la resolución de concurrencia. Prestador. Medicamentos oncológicos, modificadores de esclerosis múltiple e inmunosupresores ambulatorios. ¿Qué casos de prestador? Hospital de IPRECA y Hospital de Carabineros. Pero haciendo efectivamente la precisión que solamente son respecto de aquellos tratamientos de tipo ambulatorio que se otorguen en el Hospital de IPRECA y en el OSCAR, ¿ya? En este caso no tenemos la modalidad de libre elección para los tratamientos ambulatorios con ciertos medicamentos, ¿ya? La concurrencia va a ser del 60%, pero del valor cobrado
según el arsenal farmacológico visado por la Jefatura de Administradora de Fondos de Salud, previa autorización de la Contraloría Médica, quienes van a determinar la idoneidad del determinado fármaco en el contexto de este tratamiento, ¿ya? Ahora, se hace presente que el arsenal farmacológico debe ser acordado entre los hospitales institucionales, que en definitiva son los prestadores para este tipo de tratamientos con determinados medicamentos, y va a ser dispuesto por una resolución exenta, por un acto administrativo que nos señale cuál va a ser el arsenal farmacológico. Todo lo que no está dentro de este arsenal farmacológico, DIPRECA lamentablemente no lo puede cubrir, ¿ya? Porque de esta forma está establecido en la resolución de concurrencia, considerando las disponibilidades presupuestarias que anualmente se consideran para la emisión de este acto administrativo. Aquí tenemos ciertas prestaciones que son más consideradas como en el carácter de individual, ¿ya? Cirugía oftalmológica refractiva, hospitalizaciones psiquiátricas con prestadores de salud convenio, hospitalizaciones en centros de rehabilitación, enfermería domiciliaria, kinesiología, prestaciones robóticas, en las cuales acá la concurrencia va variando y ustedes la van a poder revisar con mayor detalle cuando vean la lámina de aquí de esta presentación, ¿ya? Y sobre distintos aranceles que, dependiendo de la naturaleza de la prestación, ¿ya? La cirugía oftalmológica refractiva, o por ejemplo si estamos hablando de enfermería domiciliaria, ¿ya? Ahí tenemos que el arancel va variando de acuerdo a la naturaleza de la prestación. Prestaciones médicas no codificadas en FONASA, hospitales institucionales, 55% del arancel cobrado, y prestadores de salud en convenio, 50% del arancel cobrado. Se hace presente que este tipo de prestaciones no se pueden homologar a FONASA bajo ninguna circunstancia. Y finalmente, para terminar esta presentación, vamos a señalar ciertas exclusiones, que son aquellos casos de prestaciones de carácter médico o de salud en los cuales DIPRECA no concurre, o a lo menos no concurre para la resolución de concurrencia o plan de salud del año 2020. ¿Cuáles son estas? Son aquellas necesarias para el tratamiento de las patologías o secuelas derivadas de tratamientos cosméticos, ¿ya? O modificaciones corporales voluntarias, ¿ya? Por lo tanto, ahí ya vemos cierta naturaleza en razón de la cual DIPRECA no concurre en su plan de salud. Tratamientos que busquen la esterilidad quirúrgica, teniendo como excepción la ligadura de trompas de falopio en el contexto de una cirugía de cesárea. En tercer lugar, los tratamientos de la infertilidad que involucren técnicas de selección o transferencia de gametos o embriones o uso de fármacos proovulatorios. En este caso tampoco DIPRECA concurre con cobertura. Cirugía o procedimientos bariátricos, sus complicaciones y secuelas, incluyendo eventuales maniobras quirúrgicas o procedimientos destinados a resecar tejido redundante tras la baja de peso. Pero en este caso, en este tipo de situaciones, encontramos una excepción, ¿ya? ¿Cuál es esta excepción? Son aquellos casos en las que las cirugías o procedimientos bariátricos son prestados en el hospital DIPRECA o en el hospital de Carabineros, siempre y cuando exista una previa avisación de la Contraloría Médica en ese sentido, en orden a otorgar esta prestación. Asimismo, las maniobras quirúrgicas o procedimientos destinados a resecar tejido redundante tras la baja de peso que ocurra en forma posterior a la cirugía o el procedimiento bariátrico realizado en los hospitales antes mencionados, también va a requerir visación por escrito de Contraloría Médica. Y finalmente, cirugía refractiva oftalmológica o con procedimientos de láser, exceptuándose la situación indicada en el punto número 1.4.4 de la resolución. Eso es lo que en términos generales nos señala la resolución de concurrencia. Ustedes pueden ver que se concede sobre la base de la disponibilidad presupuestaria de este fondo de salud que constituye el régimen de salud de DIPRECA, en la cual se tiene que necesariamente priorizar ciertas concurrencias respecto de coberturas de enfermedades, de patologías, etc.
y por lo tanto anualmente se está realizando esta resolución de concurrencia, este acto administrativo, en la cual se toman en consideración distintas variables para ver de qué manera DIPRECA, la Dirección de Previsión, va a concurrir respecto del pago en el determinado porcentaje de las prestaciones médicas en definitiva. Con eso he finalizado esta presentación, espero que les haya quedado muy claro. Recuerden que pueden consultar la página web de DIPRECA, en la cual está contenida también la resolución de concurrencia de este año. Así que muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.